Desde que instalaron el Central Matilde y llegó el padre Vicente, los domingos en el pueblo cambiaron radicalmente. Ahora eran las campanas de la iglesia las que nos despertaban tempranito los domingos. Sonaban arepa y pan, arepa y pan, arepa y pan. Pregúntenle a Fáez, el perico, que está vivo de broma por las carreras que se pegaban para subir al campanario a la hora del toque de las campanas. Al llegar arriba, cada quien agarraba unas masas de hierro, piezas de desecho, supongo, que debían sobrar en los talleres mecánicos de entonces. Una pieza en cada mano, y dale que dale, arepa y pan, arepa y pan, arepa y pan. Esa tarde, creo que era el mes de la Virgen María, el mes de mayo, cuando llegó la hora del toque, salieron espitados a subir por aquellas escaleras del campanario. Entre ellos, el perico, que fue el último. Alguien que estaba arriba, a lo mejor fumando escondido, se asomó apoyado a las barandas interiores y sin querer empujó con el pie una de aquellas masas, la que se fue en caída libre por el hueco de la escalera y llegó abajo en el momento en que Fáez empezaba a subir. ¿Tú puedes creer que aquel mazo le ha podido pasar rozando por el coco y le abrió senda herida? Tanto así que llegó antes al suelo la primera gota de sangre que el propio mazo de hierro. Eso fue un zaperón. Nadie se explica cómo aquella pesada pieza de hierro no le cayó de lleno en la tapa de los sesos y acabó en aquel entonces con la vida del hijo de Amalia. Bueno, pero el cuento es que eran las campanas las que anunciaban antes que nada la llegada del domingo. A esa hora, tempranito en la mañana, era Joseito Castillo, el sacristán, el que las tocaba. Entonces, después del segundo repique, era cuando nos íbamos a misa, en especial las mujeres y los muchachos. A lo mejor debería decir a la Plaza Bolívar, si contamos a todos los que se reunían allá, bajo aquella acacia que estaba en la esquina del bar de Bigotes. No es que todos fueran muy religiosos, ni que fuera solo el miedo al reclamo del padre Vicente lo que los empujara, no. Muchos se iban era a esperar que pasaran las internas del colegio, con su uniforme blanco y aquella correa plástica azul, como el cubito de azurillo que usaba la mamá de Arístides Gámez para blanquear la ropa que les lavaba a los hombres solteros que trabajaban en el central. A la salida de la misa de 9, cuando había campeonato de béisbol y el cine de las 11 de la mañana se posponía para después de la temporada, ya andaba por allí, por la plaza, con su uniforme de beisbolista y en chancletas, con los spikes en la mano, Pastor Farías y los jugadores que vivían en este lado del pueblo. Es que los campeonatos de béisbol juvenil y AA eran buenos con ganas. En uno, el Central Matilde contra el Sandino de Guama, por ejemplo, Naguará. Y en el otro, el equipo polar de Cruz Baiza contra los 9 de Pueblo Nuevo, o los Tigres de Tomás Ascanio. Para allá nos íbamos a pasar la mañana del domingo los muchachos de entonces. Matías, el nene Durán, Jorge, Ángel, Celio, Chepe, los que jugábamos la caimanera con pelota de goma frente a la bodega del Cabo Pérez. Era el mismo campo de ahora, pero sin nombre. Allá, apoyados en aquella cerca de paletas de madera que sustituyó al alambre de púas y protegía el terreno de juego que para variar donó el Central Matilde, desgranábamos la mazorca del tiempo entre las hazañas de Osvaldo Pajilla Aranguren, el Flaco Sala, Periquera, Arístides López, Juan Suárez, Fran Osorio, Manuelito Escalona, Francisco Vizcaya o cualquiera de los jugadores verdaderos estrellas que teníamos. Y así, entre raspados y chicha, se nos iba la mañana del domingo.
Regresábamos con el sol más ardiente y luminoso que nunca jamás nadie se puede imaginar. Como un disco fundente nos calentaba la coronilla. Era como si lleváramos una boina de aluminio al rojo vivo. Íbamos a pie por aquellas calles que a esa hora ya lucían solitarias. La sabrosa modorra dominguera que se esparcía por todos los rincones del pueblo estaba esperándonos. Lo único que se oía en aquellas horas, pasada la 1 de la tarde, eran las querellosas voces de Tony Aguilar preguntando con quién se andarán paseando aquellos ojitos verdes, o lamentándose porque andaban dolorido del divorcio. Cuando no era Mario Suárez que nos decía que las orquídeas son preciosas, y todo para poder hablarnos de la cantina Rosa Angelica. Eran canciones que venían desde las entrañas de aquellos hermosos aparatos musicales, llenos de brillante colorido que llamaban rocolas. Mientras que al frente de los bares, o desperdigados y tirados en alguna de las aceras de aquellas calles, algún borrachito dormía la pea, sin soltar la carterita de cocuy o de rompecho cuadrado que sujetaba en alguna de sus manos. Llegar y entrar a la casa era sentarse a comer y a escuchar en cada 2x3 el «cállate que papá está durmiendo» de mi madre, o el «stop» reclamando silencio, mientras mi hermana Miriam con Dalia Indriunas inventaba algún juego para hacer más rápido el lento paso de las horas en las tardes domingueras. Para los niños, la música más agradable que se escuchaba a esa hora era el monótono ritornello de la Marchantica F. Después, cuando llegamos a tener bicicleta, después que junto a los días aprendí a dominarla en el patio de su casa, con aquella bicicleta muy grande para nosotros, que éramos un par de carricitos, Philly o Norman, no recuerdo bien la marca, que era la que usaba su papá Mijail para salir a pasear en las tardes después que llegaba del trabajo o para ir de pesca y cacería los fines de semana. Recuerdo que para poder llegar a los pedales no la cabalgábamos. Pasábamos una pierna dentro del marco, con las manos en alto tomábamos el manubrio porque por encima del tubo no llegábamos, y así, entre porfías y caídas, aprendimos, lo que nos dio autoridad para pedirle a San Nicolás que nos trajera una. Entonces, después que aprendimos y las tuvimos, los domingos nos íbamos en patota hasta el Central Matilde. La bajada era una mantequilla, pero subir le roncaban los motores. Y llegábamos hasta Buchicabure, allá donde los Díaz o los Sánchez, o hasta San José. Y en las tardes, cuando ya casi se desplegaba desde el horizonte el oscuro manto de la noche, era aquel sube y baja por las rampas de la estación del ferrocarril. Y entonces fue cuando Faes el Perico pudo trabajar. Cuando llegó la lavandería Francis, que todavía no era tintorería ni era dry cleaning, llegó con aquellas bicicletas de reparto, buscando y llevando ropa casa por casa. Así ganó la plata con la que se mandaba a hacer aquellos pantalones, overol los llamaban, parecidos a los blue jeans, con la bota tubito y enrollada hacia arriba, que junto a los pantalones tornasol de Fossi nos mataban de envidia a unos cuantos zagaletones del pueblo. Cuando llegamos al bachillerato 1, a la técnica industrial se fueron otros. Reforzamos viejas amistades que hasta entonces eran circunstanciales. Resorte, Caplan, bueno, Ángel Saturno, que venía del grupo escolar Escalón Calatayud, pero al que desde antes normalmente nos encontrábamos junto con Julito Díaz, con Eugenio Bons y otros en aquellas patinatas decembrinas. Antonio Abreu, tremendo pitcher junto a Hernán de Víez, el Gordo Víctor, Emiliano Rondón, Rapucho, Rey del Monte Monterrey, Valentín Chicuaco Mendoza, el recordado Douglas Landines, Robert Mendoza,
Jorge Bolívar Náguara, gozando un pullero siempre con él, Enrique Pescado Quintero, Polito Chirino, Nelson Calvete, Fuad Fáez, Joaquín Vizcaya, Pedrito Sánchez y Jorge Durán, jugando ahora nuestro propio partido de béisbol, o cayéndole a patadas a un balón de fútbol, allá en el aeropuerto del Matilde, a donde en el autobús del colegio nos llevaba el padre Ángel. Entonces, en uno de esos años, en vacaciones, vinieron las excursiones a Pachito y a Campo Elías, pero también llegaron las guerrillas y la inesperada muerte del padre Ángel. Y se acabó una forma de pasar los domingos. Más tarde, cuando dejamos de ser niños y ya andábamos en otras cosas, las tardes del domingo las ocupaba el Club Campestre. Era la época del twist, de la Caribbean Boys, de Marianito Piña, de Pastor Durán, Maritere Reyes, la otra Maritere, Roselena, la de Pomar, Lenchi, Ñaña, Miki, Pedrito Sánchez, Gustavo Delgado, Lorenzo Aldón, El Cabito Pérez, Ángel Jiménez, Reinaldo el Porteño, Carlos Vialco, María Martínez, José Marchuk, Antonio Chirino, Navarrito, la muchacha aquella, Forchina. Fue una época muy dura porque para unos cuantos la timidez hacía estragos en nuestro espíritu juvenil. En las noches, después del baño y de vestirnos con las mejores galas, el cine. ¿Quién se puede olvidar del Cine Lido? En él aprendimos a conocer y a querer a Pedro Infante, a Santo el enmascarado de plata, a Huracán Ramírez, a Raúl Ratón Macías, a Tere Velázquez y a su hermana Lorena, a Flor Silvestre y a Lucha Villa, o al cine Diana, de los hermanos Pilieri, con aquellas películas europeas, Totó, Sofía Loren, Brigitte Bardot, Marcelo Mastroianni, Luchino Visconti, o aquel personaje parecido a Tarzán que se llamaba Bomba. Y los espectáculos en vivo de cantantes, magos o hipnotizadores que ocasionalmente se presentaban, como aquella vez que hipnotizaron al negro Pedro, el chofer más buen mozo de la comarca, y alquilaron una urna y lo pusieron en el hall de entrada del Cine Diana, porque que iba a pasar varios días allí dormido, como muerto, y los muchachos, con Douglas Landines a la cabeza, se llevaban una aguja y lo pinchaban, y él se quejaba porque no iba a poder ganarse los realitos que le habían ofrecido por aquella farsa, hasta que se hizo de vientre y les desgració la urna y perdieron todos. Y después, cuando estábamos afuera estudiando, cuando todo lo anterior ya se empezaba a convertir en recuerdo, en nostalgia, vinieron los domingos de reencuentro. Era cuando revivíamos allá en la Plaza Brusual los cuentos del pueblo, con Lucho Barrios, Chucho Ascanio, Tobar, Carmelo Morán, El Cabo Pérez, el Marco el Barbero y toda aquella trulla que se juntaba en aquellas noches sin miedo. El único espanto era la recluta. ¿Cómo te parece, Contrerita? Y a ti, Eneita, tan buenos cuenteros que son ustedes, ¿no les parece que tenemos que contar cómo eran los domingos en nuestro pueblo? A Chivacoa en un nuevo aniversario. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a mi pueblo y a todos mis paisanos.